Buenos días, estimados participantes de la Maestría en Dirección y Supervisión de la Educación. Iniciamos nuestra tercera y última sesión de la asignatura Sistema de Control de Calidad Educativa en ISAE Universidad. El objetivo y propósito de esta sesión es la presentación y sustentación de los trabajos finales. Una vez que estos han sido realizados, casi todos hechos en equipos, vamos a compartir entonces los resultados de ese trabajo. Cada uno de los equipos tiene 5 minutos, nos van a presentar su pantalla y con ello la información más resaltante del trabajo, de la proyección de trabajo en control de calidad que cada uno ha generado para su colegio, para alguna entidad oficial o particular, o alguna situación escolar en la que ellos deban intervenir, ¿vale? Vamos a dar el pase al primer grupo. Les doy la bienvenida a todos nuevamente y deseándoles pues todo lo mejor para esta presentación. Adelante. Buenos días, profe. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí se ve. Puedes comenzar la presentación. Sí se ve y se ve muy bien. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Pero ya no se ve. Ya dejaste de presentar, por si acaso. Sí. Sí, lo quitaste. Pero Ya se veía muy bien. Voy de nuevo. Ahora sí. Ahora se está presentando tu pantalla. Sí. Puedes comenzar la presentación abajo, en presentar. Bien, el grupo de mi compañera Briseida y mi persona Rosalía Mendoza, vamos a presentarles nuestro trabajo que hemos escogido como tema, la falta de estrategias aplicadas a la lectura oral y comprensiva. El problema. ¿Cuál es el problema? No se aplican estrategias para mejorar la lectura oral y comprensiva de los estudiantes y los docentes no reciben capacitaciones del personal idóneo. ¿Quiénes tienen este problema? Los docentes del Centro Educativo Punta Delgadita. ¿Por qué debería resolverse este problema? Los estudiantes merecen una educación integral y de calidad, con deficiencias en la lectura oral y comprensiva que no lo logran. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Con la aplicación de estrategias por los docentes y al obtener buenos resultados en la evaluación de la lectura oral y comprensiva. Información del contexto. ¿Cuál es su investigación? El problema es común a todas las escuelas. El Ministerio de Educación ha realizado diversas estrategias para mejorar la lectura y comprensión lectora que aún no evidencian soluciones a este tema. Además, se han percatado del problema por los resultados que se han obtenido en pruebas externas que se han aplicado años anteriores. El caso específico del centro educativo que se menciona se descubrió por conversatorios con colegas que allí laboran, donde manifiestan que los estudiantes leen mal y no comprenden lo que leen. Sobre Rosalía, cómo se... Rosalía, disculpa. Sí, dígame, con tus palabras, para que no tengas que leer todo lo que está allí. Como tú te lo sabes, tú nos vas diciendo grosso modo las ideas, ¿vale? Por favor. Ok, bien. Bueno, entre las soluciones que hemos que presentamos tenemos la aplicación de un proyecto de círculos de lectura. Como bien sabemos, los círculos de lectura conllevan una serie de, tiene diversas estrategias para poder aplicarla. Y también tenemos en la solución número 2, establecer un programa de lectura diaria en la biblioteca del centro educativo, cómo capacitar a los docentes para aplicar nuevas estrategias a la lectura oral y comprensiva. Bien. El plan de trabajo hemos escogido la solución viable, la número 3. ¿Qué materiales o estrategias utilizaremos para este plan? Pues tenemos aquí cartulinas, papelógrafos, materiales didácticos, pues que los niños puedan trabajarlo.
se realizarán evaluaciones, se harán jornadas de trabajo y los docentes también tendrán que capacitarse con profesores que sepan de la materia para poder instruir a los docentes y que los docentes entonces puedan aplicarlo a las aulas de clase. Bien, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Pues, ¿qué no funcionó? Pues que las estrategias nos amplían y nos permiten que los estudiantes logren buena, ¿cómo les explico? Que tengan buenos resultados en cuanto a la lectura y la comprensión. ¿Y qué no funcionó? Pues que que existen algunos docentes, pues que bien sabemos que son reacios y que no quieren capacitarse y siempre tienen alguna complicación para no poder asistir a las capacitaciones. Esta es mi parte, mi compañera Briseida continuará. Buenos días, profesor y compañero. Para continuar con el tema de nosotros, que es la falta pues de estrategias aplicadas en lo que es la comprensión lectora por parte de los docentes, ¿verdad? En el rediseño del plan hemos podido percatar que se puede enriquecer ese plan con las tres soluciones que presentamos. Y porque hemos visto que en algunas escuelas se hacen planes de que se pone por 1 hora diaria un programa pues de mejora de la lectura. También se hace lo de los círculos de lectores y a veces, y muy pocas veces realmente, se enseña a los docentes, ¿verdad?, cuáles son esas estrategias que realmente le pueden ayudar a que los niños mejoren en la comprensión lectora y la lectura oral. Entonces, vemos que sí se puede rediseñar, ¿verdad?, complementando con todos estos aspectos para mejorar la comprensión lectora. Vimos que de repente, pues, los resultados que pusimos, el tiempo de ejecución es de semanas correspondientes al segundo trimestre. Los actores participantes pues son los docentes que han tenido algún problema. Igual los demás docentes también pueden seguir actuando con las estrategias, dominándolas más, ¿verdad? El financiamiento pues se cuenta con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, estudiantes y labores sociales que se realizan en el centro educativo. Pueden colaborar también con materiales que se requieran. De igual forma, pues los docentes que dominan más las estrategias pueden ayudarle a los compañeros que de repente no tengan buenos resultados. Compañera, la siguiente. El resultado final, pues, es que aspiramos que se resuelva el problema. Se puede resolver el problema de la comprensión lectora, porque la verdad es que la lectura se resuelve practicando, pero también hay unas estrategias que muchas veces los docentes desconocen. Y entonces, aplicando esas estrategias, haciendo el proceso más motivador, más divertido, ¿verdad? Este problema se puede resolver, ¿verdad? También hay que considerar que hay aspectos como la diferencia individual y los ritmos de aprendizaje o las necesidades educativas especiales también se deben considerar en un rediseño del plan también. La siguiente diapositiva, compañera, dentro de las imágenes del desarrollo del plan, nosotros pusimos una serie de actividades que nos señalan un proceso, ¿verdad? Entonces tenemos establecer criterios de evaluación para la lectura oral y comprensiva, el diagnóstico de la lectura oral y comprensiva de los estudiantes mediante evaluación diagnóstica, pues, realizar jornadas de reflexión sobre los resultados de la evaluación, coordinar con los posibles capacitadores que por lo general existen, ¿verdad? Muy buenos profesores de español que tienen mucho conocimiento de estrategias, que nos pueden, se establecen coordinaciones con los directores de esos profesores y nos pueden colaborar en esas capacitaciones. La 10, compañera, la que sigue. Rosalía. Compañera. Gracias. Bien, la siguiente, puedes presentar la programación para la capacitación y los criterios de evaluación del plan. Coordinar la consecución de recursos necesarios. Bueno, depende pues de lo que se planteó anteriormente, la compañera lo mencionó, ¿verdad? Que para toda capacitación se requiere de repente algún fondo, algún dinero, ya sea para alimentación o para apoyo de algún material, alguna situación que se requiera. Se necesita un fondo para eso. Y nosotros pues,
somos bastante habilidosos los docentes en hacer gestiones para conseguir ese recurso si no se tiene en la escuela. La realización de las capacitaciones, la implementación de las estrategias para mejorar la comprensión lectora y la lectura oral, el seguimiento de la aplicación de las estrategias. El director debe darle seguimiento a esa aplicación de esas estrategias, porque ahí es que se va a dar cuenta que están aplicando las estrategias que aprendieron en las capacitaciones. Y al final, pues, la evaluación del plan. Compañera, la siguiente. ¿Por qué el diseño soluciona el problema? Bien, porque decimos que conlleva un proceso de un sistema que nos permite tener cierto control sobre las acciones estructuradas en el plan y redirigirlas si es necesario. Para solucionar los problemas pedagógicos, la vía es la capacitación a los docentes en el área que tenga debilidades, ¿verdad? También, pues, como decíamos, es necesario darle seguimiento para verificar que se apliquen esas estrategias con criterios, ¿verdad? En instrumentos que permitan que tengamos los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, sobre el avance del proceso. Compañera, la siguiente. Bien, y entonces sobre las impresiones, pues podemos decir que los sistemas de control de calidad generan procesos con los cuales se pueden atender los problemas que afectan a la institución de forma estratégica, con planes, ¿verdad?, que nos proporcionan la guía de las actuaciones a llevar a cabo para dirigir de forma eficaz un centro educativo. Esto parte de un diagnóstico, ¿verdad?, en donde también debemos darle una secuencia lógica, ¿verdad? Los directores deben ser innovadores, capaces de generar estrategias con las cuales atender los problemas que se presentan en el centro educativo, apoyando, pues, en coordinación con todo el personal, incluso con instituciones que puedan colaborar en estos problemas. También, pues, que se debe perseguir la misión, la visión y los valores del centro educativo con planes de trabajo que enfaticen en el área pedagógica, ya que en la misma está implícita la calidad educativa. El director debe ser capaz, como lo dije, pues, de hacer estas innovaciones y de visitar el aula, no para jugar, sino para orientar. Esa sería toda nuestra presentación, profesor y compañeros. Muchas gracias. Vale, muy bien, Briseida y Rosalía. Tres ideas que quiero compartir mientras se prepara el grupo que sigue. Fíjense, esto que han hecho está excelente en términos de que es una necesidad real. Pero no está mal, el pero no es porque esté mal, el pero es por lo que les voy a decir ahora, así que no se preocupen. Les voy a dar una idea más general de esta situación. Fíjense, los problemas de lectoescritura son como el hambre en el mundo, y perdónenme la comparación. Es decir, todo esfuerzo es necesario, pero nunca es suficiente. ¿Sí? En ese sentido es la comparación, ¿no? Son necesidades sobre las cuales debemos procurar mucho esfuerzo, pero no siempre se logra erradicar completamente. En el caso de la comprensión de la lectura, es porque, bueno, una serie de niños se ponen al ritmo de acuerdo a ese plan aplicado en un año, y el año que viene necesitas volverlo a aplicar para los niños que suben, perdón, para los niños nuevos, para los niños que entran, para los que pasan de preescolar a primaria, por poner un ejemplo. En algunos países, hace unos 20 años, se comenzaron los proyectos pedagógicos de plantel, que van un poco en la línea de esta estructura, con otros matices y con otra realidad. Y durante 6 años, en el 80% de todos esos proyectos, entre Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador, que se aplicaban estos PPP, Proyecto Pedagógico de Plantel, todos eran comprensión de lectura y cálculo. Si no era cálculo, era comprensión de lectura. Y si no era comprensión de lectura, era cálculo. Entonces, lo que ustedes han hecho está bien. Me parece que la solución al final es la formación del docente, y por eso me parece que está enrumbada y bien ubicada la solución que ustedes presentan. Las dos primeras son interesantes, pero por la que se decantaron me pareció que era la más justa, porque al final, si el equipo docente está preparado, este proyecto se continúa por sí solo. Por sí solo no va a ser. Es una manera de decir que va a ser continuado, y que el director, ya que
supóngase que el equipo directivo el año siguiente se ponga sobre la idea de otro proyecto, este no se le tiene por qué caer, porque el profesorado está preparado y puede llevar adelante ese proyecto. Entonces yo creo que estos proyectos tipo comprensión de lectura, los proyectos de calidad que se centran en espacios, en dimensiones, quiero decir, pedagógicas, soy de los que cree que son proyectos que tienen que tener una proyección de 2 a 3 años, más que en uno, de tal manera que se le pueda hacer el seguimiento. Les voy a pedir al resto, bueno, el tiempo bien, ya les iba a decir que les quedaba tiempo, poco, pero ya estaba terminando Briseida. Con sus palabras, ¿vale? Con sus palabras es importante para que el tiempo pueda aprovecharse. Adelante Indira, adelante Azucena, gracias Briseida, gracias Rosalía. Muy buenos días, profesor Gustavo y compañeros. Mi compañera Azucena Franco y mi persona tenemos a bien presentarles nuestro trabajo final en la búsqueda de la calidad educativa, que tiene como título el ausentismo de los docentes del nivel de premedia del Centro Educativo Bilingüe Miguel Alba de SONA en el año 2021. El problema, tenemos aquí, profesora Azucena, pase la siguiente diapositiva. Ajá. El problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el ausentismo del nivel de los docentes del nivel de premedia del Centro Educativo Bilingüe Miguel Alba de SONA en el año 2021. ¿Quién tiene ese problema? Ese problema pues está planteado en que lo presentan los educadores del nivel de premedia del precitado plantel educativo. ¿Por qué debería resolverse este problema? Este problema debe dársele solución, ya que él acarrea algunas implicaciones tanto a nivel económico, organizacional, la baja productividad de los estudiantes, también por las afectaciones en las relaciones interpersonales con el resto de los compañeros, los padres de familia, la pérdida de ese ritmo académico que deben llevar los estudiantes y por ende pues el impacto que esto causa en la calidad de la educación y el trabajo que se lleva en el centro educativo. ¿Cómo sabré que este problema está resuelto? Esto lo vamos a saber cuando ya no veamos reflejado en un modelo C esa cantidad pues de ausencias que se presentan, también cuando ya veamos que se mejoran esas relaciones interpersonales o esa manera pues de emocional que tengan los docentes al saber que ellos forman parte de una comisión y que sus compañeros no responden a las mismas, ya que lo que tienen es una marcada inasistencia dentro de su trabajo. Entonces, cuando ya veamos pues el progreso evidente en esas relaciones entre los colegas, como les dije anteriormente, y que ya no exista esos llamados de atención por parte de la parte administrativa, entonces, y no exista esa queja de los padres de familia, pensaremos que ya ese problema pues está resuelto. Acá tenemos entonces con la siguiente diapositiva cuál es el problema. El problema es el ausentismo de los docentes del nivel de premedia en el Centro Educativo Bilingüe Miguel Alba de SONA en este año 2021. ¿Cómo se descubre este problema? Este problema pues lo podemos destacar a través de una diversidad de fuentes como es el modelo C que les dije anteriormente, esa inasistencia de las comisiones de trabajo, los informes que realizan los coordinadores de esas comisiones de trabajo, coordinadores de nivel, así pues como la observación por parte del equipo directivo en cuanto a la conducta de algunos educadores. ¿Cómo obtuvimos esta información para poder investigar? Una parte de esta información la obtuvimos por el análisis del dato estadístico que arrojaba el modelo C. La solicitud de informe que se le pidió a los coordinadores de las comisiones, a los consejeros, el índice de fracaso que se observaba en algunos estudiantes y entonces en conversaciones también individualizadas con algunos educadores, así también como que se planteó una encuesta a manera de cuestionario a los educadores. Tenemos acá las soluciones aplicables. Lograda pues ya esta información, entonces consideramos aplicar 3 actividades que constan de o están basadas en la siguiente. La primera era en proporcionar o implementar lo que era un taller práctico virtual de la plataforma Microsoft Teams que tiene como objetivo capacitar a todos los educadores de ese centro educativo
en el manejo de esta plataforma para que de esta manera pues se pueda mejorar la asistencia a las clases virtuales y tomando en cuenta en la época en que estamos viviendo, porque pese a que se diga que vamos a tener un retorno presencial, al día de hoy aún estamos viendo que los médicos están haciendo el llamado de que deben vacunarse allá a los infantes o a los niños pues de menores de 12 años, porque hay un incremento, en crecimiento lo que es el contagio pues, del virus. Así que como esto es algo que no tenemos bien todavía definido, pues pensamos que esta es una estrategia que debemos implementar. Los obstáculos que se pueden presentar es la posible reacción contraria de algunos educadores que tengan en cuanto a aprender a usar la tecnología, que aún, pese a que ya tenemos 2 años de estar con esto, vemos que todavía está marcada pues esta situación de estar reacios a aprender al manejo de la tecnología. Tenemos también como contra los problemas de conectividad con el internet y las deficiencias en el suministro del fluido eléctrico, que a veces pues acá en zona de repente pues fluctúa mucho la energía eléctrica. En la solución número 2, entonces tenemos la capacitación sobre conocer nuestros deberes y derechos. Esto sería aplicando a la solución de poder darle la inducción, el conocimiento a los docentes para que analicen los decretos 100 y el 618, que son reguladores de las obligaciones y de los beneficios que se ofrecen en nuestro desempeño docente o quehacer profesional. Para lo que vamos a necesitar elementos como el correo institucional, las circulares, los grupos de WhatsApp y también el manejo del decreto 100 y el 618. Entre estos impedimentos que se nos pueden presentar están los siguientes. La consideración por parte de algunos educadores de la temática irrelevante, la fluctuación constante del flujo eléctrico, las deficiencias en la conectividad. En la solución número 3 también tenemos, mi trabajo es importante y por eso me valoro. Con esta instrucción aspiramos brindar a los docentes todas las orientaciones médicas respecto a riesgos profesionales a los que nos exponemos en esta profesión educativa, motivándolos a utilizar el programa que en particular se ofrece en el Hospital Ezequiel Abadía de acá de Soná, para poder llevar a cabo el desarrollo de esta tarea. Entonces, tomamos en consideración de que muchas veces una ausencia docente, tal como lo plantean nuestro decreto 618, también nos habla de las ausencias injustificadas y justificadas. Entonces, como gerentes o como directivos de un centro educativo, también debo conocer el estado emocional, la situación de salud de mis docentes para darme cuenta por qué esto ocurre, esta inasistencia en cuanto a cumplir pues con la responsabilidad o al cumplimiento de su deber. Entonces aquí pensamos pues que si este hospital lleva a cabo este programa, que también nosotros podamos unirnos a él y de esta manera pues poder encontrar una causa y darle la respectiva solución a este problema. Entonces los obstáculos que encontramos aquí es que también pues tenemos aquí que la disponibilidad del personal médico especializado en estos tiempos de pandemia, la deficiencia en la conectividad por internet y la constante inestabilidad del flujo eléctrico, así como la condición del nombramiento del personal especializado que se tenga para esto. Acá la siguiente diapositiva de las 3. Estas soluciones pensamos en la primera, que era lo que era la capacitación con el uso práctico de la plataforma Microsoft Teams, ya que ella va a permitir pues poder también llevar a cabo muchas otras actividades cuando ya se tenga ese manejo de esta plataforma. En el plan de trabajo tenemos que aquí consideramos, como les dije, la primera, que es la capacitación de ese taller práctico que tiene como objetivo capacitar a los educadores en el uso de la plataforma Microsoft Teams. Y aquí contar como los responsables serían el personal administrativo y docentes del área de informática. Los participantes son los docentes de premedia del Centro Educativo Bilingüe Miguel Alba de Soná. El medio sería la plataforma Microsoft Teams y se haría una jornada, ¿verdad?, de capacitación en horario de 8 a 12 p.m. Acá tenemos entonces la diapositiva
Número 6, que nos habla de la metodología, y aquí lo que haríamos sería la participación de los educadores en esta capacitación, que se va a realizar mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, enviar el enlace para la invitación, la participación en el seminario, que va a tener una duración de 2 horas, se va a iniciar con la apertura de los correos institucionales, luego se crearán las cuentas de Microsoft Teams, se explicarán cómo hacer una llamada y subir asignaciones a los documentos en la plataforma, se le explicará cómo compartir su pantalla, compartir los enlaces, videos, chat, se brindará reforzamiento que exista o extra a quienes lo necesiten. Se solicitará apoyo del personal docente del área de informática de este centro escolar para realizar estas capacitaciones y que de esta manera pues se pueda gestionar el uso de la ciencia por parte del personal docente, promoviendo un trabajo a su vez colaborativo. Continúa mi compañera Azucena. Buenos días, profesor. ¿Me escuchan? Sí, Azucena, te escuchamos bien. Continúo con el plan de trabajo, pues para resumir qué materiales o estrategias emplearemos para este plan, pues como lo menciona la profesora, lo principal sería la elaboración del cuestionario, el cual se puede enviar a través del correo institucional de cada docente y a su vez a través de WhatsApp. Cabe destacar que la información que se obtendrá será de carácter anónimo y la persona no estará obligada a responder en la información, sino que es para tener luces de que cómo vamos a actuar en base a la situación que encontremos. ¿Qué funcionó? Pues pensamos que lo que funcionó del plan es que podemos, en este caso, recabar la información, saber la situación real del centro educativo y de los docentes, y de esta manera, pues, encaminar el plan de la capacitación para que todos los docentes puedan estar capacitados formalmente en la plataforma Microsoft Teams, y de esta manera se evite el ausentismo, ya que si es causado por el desconocimiento del... ¿Qué no funcionó y por qué? Bueno, pensamos que lo que no funciona en este caso sería la puntualidad de los docentes, ya que como la capacitación sería virtual, muchas personas encenderían solamente su computadora y se irían a hacer oficios y realmente no se prestaría atención 100% a lo que se desea inculcar. También en lo que influye el fluido eléctrico y la conectividad de los docentes. ¿Qué materiales o estrategias necesitamos cambiar o mantener? Pensamos que el plan está bien enfocado. Lo que necesitamos en este punto, pienso yo, es despertar o llamar a los docentes a que debemos trabajar en equipo, de que este es un trabajo colaborativo, de que tenemos unos estudiantes que dependen de la educación que nosotros les podemos brindar en estos tiempos de pandemia y que debemos prepararnos para asumir ese reto con responsabilidad. ¿Qué se pudiera replantear del plan? Puntos como la responsabilidad personal, social, el trabajo en equipo, una actitud positiva frente al cambio y saber de cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros deberes y nuestros derechos. Para las discrepancias que pueden ocurrir en el desarrollo del mismo, que se programen seminarios especializados sobre relaciones humanas y responsabilidad social individual, pues esto nos permitirá que todos hablemos el mismo idioma, vayamos en búsqueda de la calidad del centro educativo, porque si el personal docente asiste puntualmente a clases, ya sea a través de las plataformas o presencial, esto repercutirá en el desarrollo y en el avance de los chicos en el aprendizaje. Y definitivamente la administración no podrá superar este punto en el que los docentes se ausentan y mejorará las relaciones con los padres de familia. Aquí podemos incluir pues a otros actores como son los padres de familia, el personal del Hospital Ezequiel Abadía y otros miembros de la comunidad educativa. El resultado, pues, ¿por qué este diseño soluciona el problema? Pues lo soluciona porque nos permite capacitar a los docentes, darles esas estrategias base a la tecnología para poder ayudar a sus estudiantes en este sistema de educación virtual, semipresencial o híbrida, y
que ellos se sientan empoderados de que pueden dar sus clases sin sentirse cohibidos porque no conocen la plataforma o no manejan la tecnología adecuadamente. Nuestras impresiones, pues, sabemos que este cambio ha sido brusco, pero también tenemos que montarnos en ese tren de cambiar la mentalidad de las personas que no quieren, de los docentes que no quieren sumarse al cambio para mejorar la calidad de sus estudiantes. Sabemos que también debemos capacitar a los docentes en el manejo de cuáles son sus responsabilidades y sus deberes, y también apoyar al docente en la parte emocional con las capacitaciones con el personal de psicología y trabajo social, porque esta situación de pandemia pues también nos ha afectado emocionalmente a todas las personas, independientemente seas docente o no. Pues profesores, estas han sido nuestras impresiones y esperamos pues que el proyecto haya sido de su agrado. Me parece un proyecto sumamente completo. Han tratado de no perder detalles y eso se nota pues en la manera como fueron manejando los escenarios. Me parece que está bastante claro cuál es la problemática y bueno, muy contento con la forma en que han presentado toda la dinámica de posible solución, ¿no? Y también con los pies en la tierra, con las alternativas también de desvíos que muchas veces se pueden dar en estos proyectos y que también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Los sistemas de control no son perfectos, por lo tanto siempre hay que tener plan B o alternativas de reacomodo, lo que se llamaría reacomodo. Porque sobre todo estos proyectos, cuando involucran mucho personal, mucho talento humano, antes usábamos el término más recursos humanos, ¿verdad? Pero el término en boga, por decirlo, es talento humano o capital humano. Un poco para verlo, capital humano no me gusta tanto porque alguno lo asocia más a las teorías económicas, que no tiene que ver, por supuesto, pero lamentablemente la mente se va hacia allá. Pero más talento, el talento humano cuando está involucrado en este tipo de proyectos a veces cuesta más. No hay nada más difícil que enseñarle a un docente. No hay nada más difícil que gobernar a un docente. Yo me estrené como director a los 27 años. Y en estos días vi un meme muy simpático que decía, cuando te estrenas como director, algo así decía, ¿no? Cuando te estrenas como director a los 30 años y el 80% de tu personal ya está por jubilarse. Algo así decía el meme, ¿no? Claro, el meme era bien simpático con la cara del que estaba recién nombrado director y tal. Y esa fue mi experiencia. Yo tenía al personal de secundaria jubilado, ya jubilado, no por jubilarse, jubilado. Era una escuela particular, bueno, era un consorcio de escuelas particulares y yo fui nombrado director del consorcio. Y había a mi cargo pues 3 escuelas, después me quedé solo con una, pero en el momento, 27 años, 3 escuelas, el personal de secundaria era completamente jubilado, se había jubilado en el Ministerio de Educación y estaba en particular, y el personal de primaria no era que estaba muy lejos de la situación, con lo cual estoy ante un escenario bastante distinto al que yo esperaba, pero no me fue mal, gracias a Dios. Fue un personal que me apoyó muchísimo, un personal que puso mucho de su parte, ¿no? Pero siempre cuesta, siempre cuesta, siempre cuesta. Así que nada, cualquier tipo de iniciativa que nos incluya a nosotros mismos como gremio nunca va a ser sencilla, pero bueno, siempre se hace el mayor de los esfuerzos. También es verdad que hay colegas que son sumamente colaboradores en el espacio donde estén y esa es la gente por la que uno apuesta mucho y ayuda bastante a que la cosa camine, ¿vale? Así que buenísimo, excelente. ¿Qué equipo quiere continuar? No todos a la vez, no me vayan a... Profe, de repente el grupo de Lourdes con Jacqueline, pero le pedimos el favor al compañero Darisnel porque mi computadora no puede compartir y la de Lourdes tampoco, pero el compañero nos va a hacer el favor, profesor, si nos lo permite. Claro que sí. Darisnel, por favor. Adelante, entonces, Lourdes y Jacqueline. Gracias, Darisnel, por el apoyo. Gracias, Azucena, gracias, Indira. Seguimos con entonces el grupo Lourdes, Jacqueline
y el apoyo de Darisnel. Buenos días a todos. El grupo de mi compañera Jacqueline y mi persona, Lourdes Mojica, ¿verdad? Les va a hablar un poco sobre el problema, ¿verdad? Sobre el centro educativo, que lleva por título el limitado empoderamiento del docente en el enfoque por competencia en el uso de las TIC en el centro educativo Llano Ñopo en el año 2021. ¿Cuál es el problema? El limitado empoderamiento del docente en ese enfoque por competencia en los procesos didácticos. ¿Quién tiene el problema? El Centro Educativo Llano Ñopo. ¿Por qué se debería resolver ese problema? Para cambiar ese apego, ¿verdad?, a ese desarrollo de las prácticas pedagógicas tradicionales, memorísticas y descontextualizadas, ¿verdad? Ahorita todavía estamos viviendo la era digital. ¿Por qué sabré que este problema se ha resuelto? A través de procedimientos y criterios que indicarán que la institución sea efectiva y eficiente. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es su investigación? Bueno, nuestra investigación está basada, ¿verdad?, más que todo de carácter descriptiva, porque está basada en la recolección y estudio de información relacionada con la falta de compromiso del personal docente y administrativo del centro educativo. ¿Cómo se descubrió ese problema? Cuando llegó la pandemia. Todos los docentes, ¿verdad?, se le observaba, ¿verdad?, porque más que todo también fue observación, el estado de estrés y tensión que manifestaban a la hora de reunirnos vía virtual. Ahí fue el primer indicativo de que había un problema. Se realizó una encuesta, ¿verdad? ¿Cómo se descubrió? Se realizó una encuesta para determinar el nivel de conocimiento con respecto a las TIC. Nuestro centro educativo también presentaba una situación, el 15% son profesores jubilados. También eso era, ¿verdad?, determinante para realizar, ¿verdad?, este trabajo investigativo. ¿Cómo se obtuvo esa información para investigar el problema? Por experiencia personal, ¿verdad? Porque cada uno presentaba una situación, una deficiencia, ¿verdad?, en el uso tecnológico que debía ser resuelto, sabiendo que estábamos en tiempo de pandemia y que el único mecanismo, la única vía que teníamos era a través, ¿verdad?, de la comunicación virtual, y posteriormente debíamos actualizarnos para poder atender al estudiantado. Siguiente diapositiva, por favor. Soluciones aplicables que encontramos para resolver este problema. Desarrollar la investigación e innovación pedagógica. ¿A través de qué? De la utilización de las plataformas educativas interactivas para el estudiante. En los blogs, foros, Jitsi Meet, Zoom, Microsoft Teams. Voluntad de aprender, ¿verdad? Ese era uno de los aspectos principales. Voluntad de aprender cada una de estas plataformas. Organización del tiempo, porque era muy determinante en esta era digital y en todo esto de la pandemia,
porque el tiempo para las clases, ¿verdad? Gastábamos mucho tiempo al inicio de las clases conectando la computadora, se caía la señal, siempre obstruía la comunicación y a la final terminaba la jornada laboral y no habíamos obtenido un resultado importante para que el estudiante obteniera una información, conocimiento durante el día. ¿Cuáles fueron las desventajas que encontramos con respecto? La resistencia al cambio, muchos educadores jubilados que nunca utilizaron la tecnología con una educación desfasada, fueron los primeros, ¿verdad?, que obtenían esa resistencia al cambio. La inestabilidad del Internet también fue uno de los puntos muy relevantes, las fallas técnicas y la deficiencia en los conocimientos. La segunda solución, ¿verdad?, fue crear la formación pedagógica de docente a través de capacitaciones de las TIC. Esas capacitaciones de las TIC las llevamos a cabo, ¿verdad?, a través del apoyo de profesores colaboradores que tenían conocimiento con respecto a las herramientas tecnológicas interactivas, los profesores de contabilidad, profesores de informática. Los aspectos, dominio del contenido, perfil del docente. La desventaja fue la poca reflexión que había de los docentes en los conocimientos con respecto a las TIC. La tercera solución, ¿verdad?, que pudimos resaltar era monitorear el desempeño y rendimiento por parte del docente, porque era primordial para obtener resultados a través de métodos de escala, de puntuación, métodos de investigación de campo que se realizaban, ¿verdad?, cada trimestre para saber qué nuevas estrategias había aprendido el docente con respecto a las herramientas tecnológicas, si había un avance significativo y si estaba viendo resultados con los estudiantes. Entre los elementos fueron los resultados de los estudiantes, la participación de los estudiantes, la eficiencia y la calidad. Una de las desventajas fue que la capacitación, ¿verdad?, requiere de ese método investigativo. Sabemos que las herramientas tecnológicas son muy amplias, ¿verdad?, el campo de trabajo, y cada día necesitamos actualizarnos. Siguiente diapositiva. Plan de trabajo. ¿Cuál fue la solución más viable que pudimos encontrar, verdad, con respecto a ese conflicto que había o esa dificultad que se estaba presentando en nuestro centro educativo? Fue armar un plan estratégico inmediatamente, ¿verdad?, que pudiéramos obtener buenos resultados a corto y mediano y largo plazo. Muchos docentes que ni siquiera sabían encender la computadora, había que empezar desde cero, y por eso nuestro plan estratégico estaba estructurado a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?, porque había muchas dificultades que se manifestaban pues allí, y ese plan de trabajo necesitaba pues esa planificación de procesos, esa permanente investigación y acción, a ver si lo que estábamos haciendo estaba teniendo resultados. También implementar esa cultura de autoevaluación para el docente y también para los estudiantes. Los materiales que utilizamos, ¿verdad?, fueron las plataformas interactivas, el espacio adecuado, las herramientas tecnológicas, el personal capacitado y la disposición del personal docente también, porque había que crear ese interés en el docente
al cambio, a que estábamos en la era digital y que teníamos que cambiar esas medidas que habíamos adoptado anteriormente. Desarrollo brevemente del plan. Para que nuestro plan estratégico funcionara, primero que nada tuvimos, ¿verdad?, que mantener esa comunicación con el personal docente, esa comunicación constante, ¿verdad? Motivar, crear ese interés para poder crear nuestro plan estratégico. Dotar al personal docente de unas herramientas tecnológicas. Realizar una evaluación de las necesidades de cada uno, porque teníamos diferentes necesidades. Proporcionar acceso a los recursos, hacer uso de la tecnología en la capacitación, incluir esa orientación y esa tutoría que tanto la necesitaban los docentes. Proporcionar ese apoyo continuo y aquí, ¿verdad?, el director juega un papel muy importante para ese apoyo continuo, porque debe mantener ese control, ese constante y continuo trabajo, ¿verdad? Y monitorear si lo que se está haciendo, ¿verdad?, verdaderamente está teniendo los resultados. Siguiente diapositiva. Mi compañera Jacqueline. Bien, buenos días, profesor. Primero que nada, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Usted sabe que yo siempre digo eso porque con Él todo, sin Él nada. Mi compañera y yo hemos tomado este tema porque en lo personal yo creo que cuando yo lo conocí a usted, siempre le dije que yo tenía un limitado, porque no estaba aprendiendo a utilizar simplemente todo esto. Inclusive, profesor, a veces se nos hacía hasta muy difícil enviar un correo electrónico, cosa que para otros es tan fácil, pues para mí no era fácil. Y pues le doy gracias a Dios que he estado aprendiendo, porque este es un proceso en el cual nosotros vamos aprendiendo cada día y pues con la práctica se requiere lo que nosotros necesitamos. Dice que qué funcionó y por qué. A través de la investigación e innovación de este trabajo que nosotros hemos realizado, nos hemos percatado que al organizar este plan o este proyecto, hemos visto que muchos docentes han tenido han perdido ese temor a utilizar las TIC. Pero primero que todo, yo siento, profesor, que para que nosotros como docentes debamos y aprendamos estas TIC, debemos primero como que capacitarnos en desarrollo personal, para que cada uno de nosotros descubra aquellos miedos que tenemos, aquellas cosas que tenemos dentro de nosotros que nos cohíbe enfrentarnos a esta era digital que yo le llamo que es como el COVID, que llegó para quedarse y pues no se va a ir más. ¿Qué materiales o estrategias necesitan cambiarse o mantenerse y por qué? Herramientas interactivas tecnológicas deben mantenerse y darle un seguimiento, porque lo que no se practica se olvida, así de sencillo, profesor. Esto de la era digital debemos estar en la práctica constante, porque es de humano equivocarse y pues del error yo puedo aprender. Herramientas interactivas, enfrentar los retos del futuro mediante una educación global en donde debemos enfocarnos que todo este cambio del que ha llegado con la era, con la pandemia, como dijo la compañera, va enfocado a dos aspectos, al aprender personal o a lo que yo quiero aprender y sobre todo hacia mis estudiantes. Dele, compañero, por favor. Automáticamente rediseñamos el plan. ¿Cómo lo hicimos, profesor? Después de haberle hablado a los compañeros sobre desarrollo personal y armar el plan, lo que nosotros rediseñamos fue utilizar los resultados para rediseñar estratégicas, fue recoger una muestra, así como dijo la compañera, de los profesores de informática que tienen como la capacidad o conocen mucho más del plan, para que sean ellos lo que a medida que va pasando el tiempo le permita o le dé ese apoyo a aquellos compañeros que lastimosamente necesitamos un poco más de paciencia, un poco más de práctica para entonces aprender a todo lo que las TIC se refiere. Tiempo de ejecución, le pusimos que 1 año, profe, pero yo siento que debe ser constante, porque a medida que va pasando el tiempo van saliendo nuevas cosas que nosotros tenemos que empaparnos en ellas.
Actores participantes del plan, pues los docentes, directivos, personal seleccionado, personal administrativo y sobre todo, profesor, el director, que es la cabeza del centro educativo, que es el que tiene que dar ese ejemplo para que los otros le sigan, que se supone que, entre comillas, los directores deben ser líderes. Financiamiento, pues recursos de FESE, porque escuelas como esta, que es una escuela grande, tiene cierta cantidad de dinero que es el director el que tiene que aprender a autogestionar para llevar este proyecto a cabo. Integración de otros miembros, claro que sí, importante a medida que va pasando el tiempo, integrar a la comunidad educativa, a los padres de familia y sobre todo a los estudiantes, que como nosotros, muchos de ellos están, no porque no quieran aprender, profesor, simplemente por la distancia que tiene, la distancia que vive y está limitado a lo que es todo el uso de la tecnología. Compañero. Resultado final. ¿Su plan soluciona el problema? ¿Necesitaban resolver? Claro que sí, profe. Primero que nada, muchos de los docentes, y no nada más en la escuela Ñanoyopo, yo siento que la mayoría de los centros educativos, y más en las áreas rurales, están pasando por este tipo de problemas, profe. Porque primero no tenemos la tecnología en los centros educativos. Por ejemplo, en la zona donde yo laboro, son 13 escuelas. Ninguna tiene acceso a internet. Trabajamos con los niños por módulos. Entonces eso es algo muy importante que siento que debería tomarse en cuenta, porque el niño tiene que estar también a la vanguardia de lo que está pasando, porque cuando ese niño del campo llegue a un lugar como donde yo vivo, que es trasladarse de un área rural a un área urbana, ese niño se va a bloquear por completo y le va a pasar quizás como mi persona. Se va a sentir que, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Siento ese miedo, ¿quién me ayuda? Y si de repente es un niño muy tímido, pues le va a costar muchísimo adaptarse, venir de un lugar a llegar a otro lugar. Y entonces, siguiente compañero. Resultado final, pues los compañeros deben aprender diferentes TIC como las que vemos allí, manejar el Zoom, el Google Meet, Google Classroom, plataformas educativas, Microsoft Teams, hasta mandar un correo, quizás, profe, hasta utilizar un WhatsApp, que muchas veces compañeros de repente ya de cierta edad que trabajan en áreas rurales, siguen utilizando los telefonitos esos que solo para recibir llamadas. Y para ello es un mundo saber o enseñarles cómo simplemente utilizar un WhatsApp. Compañero. Resultado final, explique por qué este diseño soluciona el problema, como ya lo dije con anterioridad, pues el objetivo es darle seguimiento, profesor, para que todos los compañeros se vayan empapando en el tema y pueda haber resultados positivos a lo largo que va pasando el tiempo. Y pues cuando nosotros, Dios primero, nos permita regresar al aula, no olvidemos el manejo y estar constante en lo que es la práctica de todas estas TIC, porque se nos olvida. Por ejemplo, en lo personal, pues me siento orgullosa, ya no tengo que recurrir a mi hija para que yo pueda entrar a su clase, porque ya lo ha aprendido, ya perdí ese temor, ese miedo, y de verdad que es gratificante, pues como ya le dije con anterioridad, llegó para quedarse y queda en nosotros entonces poner de nuestra parte para seguir innovando, para seguir creciendo, tanto profesionalmente como pues en la vida diaria, profesor. Compañero. Así que bueno, profesor, esta ha sido nuestra intervención, pues esperemos que sea de su agrado y compañeros, Dios les siga bendiciendo. Amén, Jacqueline y Lourdes, muy bien. Es un tema pues bastante necesario, pues desde como lo han planteado hasta desde sí mismos, ayuda mucho a entenderse, ¿no? Yo sí creo que planteamientos como este, que van resolviendo situaciones locales, deben ser también o deben formar parte de políticas un poco más elevadas todavía. Es decir, que este cuestionamiento sobre el que ustedes inician su planteamiento debe ser un cuestionamiento mucho más institucional en términos no solo de la institución que ustedes representan, sino de la propia región educativa, del propio ministerio. O sea, el ministerio tiene el deber ahora de replantearse toda la modalidad y todas las formas en que puede llevarse una educación distinta de acuerdo a este empuje que ha tenido la educación y en función del camino de la Agenda 2030, ¿no?
O sea, necesitamos apuntar a esa Agenda 2030 y en ese sentido, el ministerio como el brazo ejecutor desde la educación necesita poner de su parte, adelante, Yaricela, adelante, para ofrecer realmente al docente este camino. Sí me consta del esfuerzo que se ha hecho a nivel de formación y también me consta del esfuerzo que están haciendo muchos colegas. También me consta las dificultades que otros colegas han tenido, ¿sí? Es decir, ha habido mucha capacitación, pero quizás ha faltado, y yo es lo único que agregaría al proyecto de ustedes, es que no todos están al mismo, o sea, tú sí lo dijiste, Jacqueline, en términos de tu condición, de tu situación personal, pero lo único que agregaría es que no todos los docentes están en el mismo nivel tecnológico. Entonces, cualquier evento de capacitación necesita distinguir eso. Necesitamos distinguir quién está más bajo, quién está medio, quién está alto, para poder tener éxito en lo que se pretende, porque así se le puede hacer seguimiento. Es decir, yo puedo ver si el que está en nivel principiante es avanzado, puedo ver que el que está en nivel intermedio avanzado y el que está en nivel pues, avanzado pues ya está mucho mejor. Y cómo esos que están avanzados se convierten en multiplicadores de sus pares. Ese es otro esfuerzo que la comunidad educativa podría hacer. Sí, son dos elementos que son internos, que cada institución puede resolver, que no lleva mayor problema. Lo que sí hay que establecer es, o lo define cada docente desde la sinceridad, que eso es importante, a veces nos cuesta decirlo, o establecemos unas ciertas, que ya las hay, ¿no? Competencias digitales y que cada docente se ubique en cuáles son esas competencias que tiene, que no tiene, cuánto tiene, y de ahí determinar quiénes están en nivel principiante. Eso nos ha ayudado mucho a quienes nos dedicamos al acompañamiento de docentes, sobre todo en el área tecnológica, ¿no? Porque sabemos entonces que si es un grupo, y así lo hicimos, ¿no? Si es un grupo, ¿cómo les digo? De principiantes, de los que saben menos, por decirlo, es un grupo que tiene que ser más pequeño para poder hacerle un mejor acompañamiento. Cuando ya conoces a los que son avanzados, la experiencia nos ha dicho que basta darles más que tecnología, didáctica de la tecnología, para que ellos después se conviertan en multiplicadores de esos principiantes. Y han tenido unos efectos muy buenos, muy buenos. Pero es cuando el que está avanzado también tiene la disponibilidad y el deseo de trabajar. ¿Ok? Vale, gracias. Gracias a usted. Gracias, Jacqueline. Gracias, Lourdes. Vamos a escuchar a Yaricela Elizabeth, solo para indicarles que mi nombre es Misraín con M al final y que no soy magíster. Sí, profe, disculpe, es que la compañera lo corrigió y yo acá no. No se preocupen. No, pero sobre todo el nombre que es con M. Ahí van a conseguir muchos Misraín con M, pero el mío es con M, MM al final, y que no soy magíster. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. Nuestro tema de hoy y nuestro problema es la discriminación y falta de acceso a la educación en las regiones indígenas. Este es nuestro problema. ¿Quién tiene este problema? El Centro Educativo Sailor Oniviguiña de la comarca Unayala. ¿Por qué deberías resolverte este problema? Para finalizar la desigualdad étnica y promover a su vez la igualdad de oportunidades en el campo de la educación panameña. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Por los avances, la ratificación y el seguimiento dado, incluyendo los acuerdos y convenios internacionales en el tema de las etnias. Bien, nuestra investigación está enfocada en las grandes dificultades que enfrentan los indígenas, como es la falta de acceso a la educación, y esto afecta a los estudiantes en sus diversas etapas de su vida diaria. ¿Cómo descubrí este problema? Observando las actitudes favorables en la manera de actuar de los estudiantes y por su forma de ser, a su vez por ellos pertenecer a grupos étnicos. ¿Cómo obtuve la información para investigar este problema e intentar solucionarlo? Por experiencia personal, ya que laboro en este centro educativo, me he podido percatar de las actitudes de los estudiantes, padres de familia, de los superiores y de la poca importancia que el Estado le da a estas regiones. De nuestra solución,
tomamos que debemos establecer políticas y prácticas que permitan la paridad de aprendizaje entre estudiantes indígenas y no indígenas. Esta solución debe garantizar el acceso igualitario al campo de la educación en todos sus niveles a los pueblos originarios, siendo benéfico el centro educativo. El obstáculo sería que persista la disparidad entre la enseñanza de estos grupos y el resto de la población. Por ello, entonces, creamos un plan de trabajo que consiste en fortalecer la educación para los pueblos originarios, incluyendo desde el respeto, su cultura, hasta la cobertura del acceso a la enseñanza, a la educación entre los grupos y el resto de la población. Y para ello, entonces, implementamos estrategias a utilizar para dicho plan, que sería reforzar la capacidad de los docentes para la inclusión proactiva de los niños indígenas en los procesos de la educación. También está desarrollar métodos de enseñanza y evaluaciones diversas que consideren las características culturales a la población originaria. Y fortalecer un diseño curricular y desarrollar materiales educativos que fomenten la interculturalidad, que estén a disposición de todas las escuelas. A continuación, mi compañera. Sí, buen día, profesor, compañeros, un placer estar nuevamente con ustedes y en un tema muy interesante, porque prácticamente nuestro trabajo como futuros administradores y supervisores es llevar a cabo un buen plan de trabajo tomando en cuenta ciertas consideraciones, y veo a buen ver esto de evaluar el plan. ¿Qué funcionó y qué no funcionó y por qué? Muy importante estas tres preguntas, porque nos dan luces de qué o de qué manera podemos empezar a desarrollar nuestro plan de trabajo. Funcionó elevar el plan a las autoridades tanto tradicionales como gubernamentales. Recuerden que el problema está enfocado a estas regiones apartadas y que no solamente tienen problemas a niveles educativos, sino también a nivel cultural. Para ello tenemos que tomar en cuenta, conocer todas estas políticas de acceso que nos permitan poder desarrollar programas que puedan ellos tener accesibilidad a ellos. En este caso, en el campo de la educación, el programa está elevado a poder mejorar su calidad educativa y sobre todo también tocar factores importantes como es la secuela de la discriminación, que esto definitivamente los perjudica a tal grado que a veces son la mayor cantidad de desertores que tiene nuestro sistema educativo. Los factores más comunes, la falta de cobertura educativa, que se relaciona con variables sociales que las mencioné, y las económicas, y que en gran parte los estudiantes viven en condiciones de extrema pobreza. Debido a ello, la falta de participación en las escuelas ha ocasionado que este plan de pronto no funcione. Materiales y estrategias que deben mantenerse y por qué. Es indispensable e indiscutible que los docentes son los que van a llevar estas herramientas y estratégicas pedagógicas para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, y por ello realizar programas de apoyo en las escuelas. El acompañamiento y la evaluación rigurosa va a permitir la adaptación continua de los nuevos cambios tecnológicos, de los nuevos cambios educativos. Es por ello que parte, y como le comenté a la compañera, es de voluntad. Si el educador no tiene ese don para mejorar el área donde trabaja, es imposible que este plan se desarrolle a cabalidad. Se pudiera replantear el plan y mantenerlo por más tiempo. Bien, lo hemos proyectado para un año, pero como le comenté a la compañera que tiene la dicha de poder trabajar en estas áreas, yo en lo personal nunca lo he trabajado, pero sí he escuchado a muchos compañeros que es muy difícil, no solamente por el dialecto o la forma de ser de ellos, sino que también de pronto el educador solamente va a participar 2 o 3 días en sus clases y regresa a la casa y no ve realmente un cambio en su comunidad. Por eso que lo menciono nuevamente, es de vocación y de voluntad.
Rediseñar el plan. Los resultados del plan para rediseñar alguna estrategia tenemos promover, además del uso de nuevas tecnologías comunicativas, a fin de dar voz a los silenciados o a los inaudibles para ampliar la democracia cultural. Es muy importante acortar la distancia, y vemos que con esto de la pandemia ellos fueron los más afectados, son los más afectados, porque no solamente no saben utilizar estas herramientas tecnológicas, sino que no cuentan ni tan siquiera con la luz. Así que el Estado ha vuelto la mirada hacia ellos y se están rediseñando nuevos planes para que la cobertura de la educación se dé en estas áreas. Educar en estas destrezas tiene un impacto sinérgico porque simultáneamente contribuye a la integración de los grupos étnicos en la sociedad a través del conocimiento y también la autoafirmación colectiva de los mismos grupos. O sea que van a participar más activamente de las actividades que la escuela proyecte. Un tiempo de ejecución, 1 año. Sin embargo, pensamos que para que este programa o este plan de trabajo funcione, aparte del seguimiento que debe dar el centro educativo, los docentes, los padres de familia, muy importante los estudiantes, tomar en cuenta también la participación de las entidades gubernamentales, que no solamente llegan al momento a una foto a decir que la escuela realizó tal proyecto y dejarlo así, no. Se visualiza como un plan a largo plazo. Es importante la integración de los líderes gubernamentales. Como bien mencioné, esto de pronto no es un problema, sino que quizás ellos, por guardar sus tradiciones, sus costumbres, no se les llega como se debería a estas personas, ¿no? Y sin pecar, es importante que todo lo que se dé en la escuela, ellos sean parte. Pienso yo que de pronto el problemita de estas comunidades o de estas regiones comarcales es que ellos no ven en la escuela una entidad que los integre. Entonces, por eso de pronto se da este choque de cultura, y para mí es más fácil decir, no voy a trabajar, no voy a hacer ningún plan para no tener problemas con ellos y no integrarlo. Así que pienso que parte de ese desfase que se ha dado es por ello, que se desconoce la forma de comunicarnos, la comunicación asertiva que siempre decimos, pero que no la aplicamos. Resultado final, nuestro plan soluciona el problema si todos aportamos nuestro granito de arena, desde los gobiernos con mejores políticas públicas, los docentes con una formación continua y los ciudadanos con un seguimiento cercano a los temas relacionados con el tema educativo. ¿Por qué este diseño solucionó el problema? Una vez reconocido el problema, habrá equidad de oportunidades, la promoción, la integración y sobre todo poder cerrar esa brecha de inequidad de pronto por la etnia. Como bien he dicho, de pronto estas dificultades se están dando en estas áreas comarcales, que es donde está enmarcado el proyecto presentado en el día de hoy. Entre estos ámbitos se destacan la educación, el empleo, el trabajo, la salud y la propiedad de la tierra. O sea, al momento en que los ciudadanos de la comarca sean más instruidos, participen más, podemos ver cambios no solamente a nivel educativo, sino también de sus condiciones y de los diferentes factores que pueden influir en su progreso. Proceso de principio a fin de este proyecto. Si ustedes observan las imágenes del desarrollo del plan, podemos percatarnos de que la tecnología ha entrado también en estas áreas comarcales. Importante el seguimiento que el educador le dé, enseñarlos, y como bien mencionó el profesor, cuando un estudiante ya es dotado de todas estas herramientas, llega un momento en que uno pasa a un segundo plano, porque esa es la idea. Ellos son ya monitores, pueden ayudar a los demás y se nos es más fácil poder desarrollar este tipo de proyectos. Proceso de principio a fin en este proyecto es que la educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país, de nuestro Panamá, y por eso es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia la mejora de una educación más integral. Como le comenté con mi compañera que nos reunimos para conversar sobre este tema, a pesar de que no he tenido la oportunidad de trabajar
En estas áreas nos quedamos con 3 palabras claves de este proyecto: la pertinencia, el trabajo en equipo y, muy importante, la equidad. Así que esta ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Elizabeth y Yaricel. Yo creo que es un tema sumamente importante, requiere de mucha reflexión. La impresión inicial era que se iban a ir por la educación intercultural bilingüe, pero la opción que tomaron, pues, si es la que consideran, pues esa es, por supuesto que sí. Yo estuve de cerca con la educación intercultural bilingüe y reconozco todas sus potencialidades, con algunas preocupaciones que creo que si conversáramos más a fondo, quizás esas preocupaciones que a mí me generó la cercanía con la educación intercultural fueran las que hicieron que se optaran más bien por esta otra solución, ¿no? Pero tiene todo un punto bien interesante y yo creo que es justo también desde el punto de vista de políticas educativas reales. Bien, vamos a escuchar a Maylia, a Giovanni o a Darisnel y Darisnel. Maylia y Giovanni, profe. Adelante, pues. Gracias, compañera. Bien, creo que estamos listos. Sí, tú estás sola, ¿no está Giovanni? Sí, Giovanni está. Sí, aquí estoy, profe. Sí estás, es que no Sí. te veo. Ah, ya te vi, perdón. O sea, te vi entrar, pero ahorita no te veía. Vale, adelante. Muy buenos días, profesor Gustavo. Un placer estar nuevamente, compartir esta asignatura con usted, bueno, ya que siempre se aprende demasiado. En este caso, el tema que nosotros seleccionamos fueron las infraestructuras inadecuadas del Centro Educativo José Gabriel Duque. Pues ya estas necesidades han venido ya que cada día se implementan o se crean proyectos de urbanizaciones de barriadas y esto aumenta la población estudiantil. Pues cabe mencionar que la escuela ya se ha ido quedando pequeña, ya los salones tienen de 35 a 30 estudiantes mínimo, no se da abasto. Entonces miras a esto, decidimos hacer adecuaciones en el centro educativo, pues para buscar lo que es la calidad de la enseñanza de los aprendizajes. ¿Cuál es el problema? El problema es las infraestructuras inadecuadas, como lo mencioné anteriormente, pues ya también son infraestructuras que han sido construidas pues por nuestros antepasados, que las construyeron un poco pequeñas, y pues esto ha dificultado pues ahora en la realidad. ¿Quién tiene el problema? El problema lo tiene el Centro Educativo José Gabriel Duque, pues también por ser una escuela céntrica, por ser un centro educativo también bastante completo en todas las otras áreas. ¿Por qué debería resolverse este problema? Este problema debería resolverse pues porque es un centro muy reconocido, pues, y la gran mayoría de los estudiantes o los padres de familia quieren o desean pertenecer a este centro educativo, pues, pero la demanda como director, pues ha tratado de solucionarlo, buscar otras alternativas para poder que el aprendizaje llegue de una manera oportuna a los estudiantes, pues que sin influenciar su proceso, ya que una aula muy pequeña con demasiada matrícula, esto impide pues que el aprendizaje se dé de una forma correcta. ¿Cómo sabré si este problema se ha resuelto? Pues por la gestión del director, dándole un seguimiento y una evaluación administrativa para determinar si el problema sigue o se mantiene. Información del contexto. ¿Cuál es la investigación? Como mencioné anteriormente, la investigación son las infraestructuras inadecuadas. ¿Cómo descubrió este problema? Este problema se descubre pues ya que todos los años hay aumento de matrícula y no son de 1 o 2 estudiantes, sino que son cantidades. Estamos hablando de 50, 60 estudiantes que hay, pues debido a las creaciones de las urbanizaciones que están cerca del corregimiento, también por las invasiones pues que se han dado, que mucho esto ha aumentado la población estudiantil. ¿Cómo obtuvo la información de investigar de este problema? Esta información se obtiene a través de la experiencia, pues ya por una cantidad de años que uno tiene de compartir en el centro educativo, uno viene observando pues todas estas problemáticas que se han desarrollado en el centro educativo. Bien, continuando con lo del compañero, proponemos unas soluciones aplicables. Entre la solución número 1
tenemos la adecuar las instalaciones del centro educativo para buscar o adaptar aulas escolares, por lo menos llámese comedor escolar o cualquier, a veces, biblioteca, cualquier infraestructura. ¿Para qué? Para que esto puedan alojar a mayor cantidad de estudiantes. Esto es una manera de un paliativo. Entonces aquí vamos a necesitar mobiliario, recursos humanos, porque necesitamos, para adecuar esas aulas necesitamos un equipo y también necesitamos docentes. Necesitamos un equipo para que arregle aquí, arregle allá. También recursos financieros, el recurso humano y los espacios que a veces son un poco reducidos, pero se hace la agilización para que esto pueda adecuarse de la mejor forma. En la solución 2 tenemos buscar algún tipo de patrocinio, no digamos patrocinio, necesitamos buscar gestión para hacer todas. Ustedes saben que el Ministerio de Educación siempre es una burocracia con todo el trámite para por lo menos agilizar una partida extraordinaria, pero se busca la manera con notas, con proyectos, se plantea el proyecto por aumento de matrícula, se busca la manera de gestionar la creación de esta aula. Y en la solución 3 tenemos también que vamos a darle un seguimiento, que ya vamos a buscar una visión más grande, que es construir nuevos pabellones escolares, que eso es la idea y debería ser la mejor de todas. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo ese aumento de matrícula, entonces nosotros tenemos que buscar esa manera de atender a la población. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante notas, mediante gestión, en la planeación de proyectos, anexando planos de la infraestructura, buscando siempre la mejor manera de construcción, porque nos hemos percatado, y creo que esto le pasa a muchas escuelas que ya datan de años, que por salir de una solución de apuro, buscar una solución rápida, construyen en cualquier parte y no se lleva un control, o no se lleva al área de infraestructura, a los ingenieros, a ver dónde es la mejor ubicación de esa aula, y por eso tenemos tantos congestionamientos en las escuelas. Y ahorita mismo el problema que se está presentando, que a veces hay unas escuelas que ni tan siquiera tienen ruta de evacuación, porque van construyendo aulas escolares donde más se les parezca, no buscando a alguien técnico que nos ayude en esto. Entonces, en el plan de trabajo tenemos adecuación en la infraestructura escolar. El primer paliativo que teníamos era adecuar esas instalaciones que teníamos en el centro escolar, y esa es la primera opción que nosotros damos, es buscar, porque una solución va enlazada con la otra. El primer paliativo que damos es adecuar esas instalaciones que tenemos para que puedan ser utilizadas de la mejor manera. Luego vamos a darle un seguimiento al proceso del proyecto y también garantizar que esas aulas que vamos a adecuar tengan las condiciones mínimas para atender a los estudiantes. Vamos a desarrollar proyectos de nuevas infraestructuras basados en la proyección de la matrícula en los últimos años, buscando el apoyo de Meduca y de otras instituciones para la agilización de manera más rápida y eficiente. Cuando digo que vamos a agilizar, porque hay veces que si dejamos todo en manos del Meduca se nos atrasa un poco. Entonces nosotros como directores tenemos que gestionar, tenemos que buscar apoyo en instituciones privadas, en ONGs, en diferentes lugares que nos puedan brindar esa ayuda para darle una respuesta más rápida a esta situación. En la evaluación del plan, ¿qué funcionó, qué no funcionó? Porque podemos decir que
la manera de paliativo de adaptar esas aulas escolares sí funciona, pero también la gestión que debe hacer el administrador del centro educativo, llámese director, para que se realice la construcción es un elemento clave, porque no nos podemos quedar solamente con la primera opción, eso es solamente un paliativo, tenemos que buscar siempre mira a la construcción de esa aula. Y también tenemos en rediseñar el plan, buscamos también como una manera, si el plan soluciona el plan, podemos rediseñarlo a alguna otra estrategia. Sí podemos hacerlo, de no contar con espacios suficientes o no nos cumpla no podamos cumplir con la matrícula. La pandemia nos ha dejado una enseñanza muy grande y es que podemos utilizar una educación combinada, sabiéndola llevar con diferentes parámetros. Podemos llevar una educación combinada, ya sabemos que la virtualidad es muy funcional. Podemos utilizar también que podamos atender a los estudiantes de manera virtual mientras se den estas adecuaciones para no perder, como se dice, no perder clases. El tiempo de ejecución de este proyecto va a ser mientras dure la construcción de las nuevas aulas, que a mi concepto debe ser 1 año. Entre los actores que participan, también podemos decir la comunidad educativa, y llámese la comunidad educativa a padres de familia, al director, a los estudiantes, porque ellos van a hacer la medida o la presión para llevar a cabo este plan. El financiamiento va a ser primeramente por parte del Ministerio de Educación con partidas extraordinarias. Si nosotros llegamos a hacer la agilización que se pudiera hacer, también pudiéramos tener un financiamiento de partes de ONG y la integración de otros miembros de la comunidad educativa, como llámese la autogestión que vamos a hacer, y también podemos con las autoridades locales pedir apoyo con las autoridades locales y la empresa privada. Compañero Giovanni. Profe, cabe destacar que, por ejemplo, como el plan de repente puede tener algunas debilidades, pues como mencionó la compañera, porque al crear otro espacio o adecuarlo, eso va a requerir otro personal de docente, puede ser otro problema más adelante. Buscamos otros métodos alternativos, otra estrategia que sería, por ejemplo, de establecer una educación combinada, que es la que se busca con la virtualidad, pues para que se pueda atender esa demanda. Pudiera ser que de tal a tal hora se atiende un grupo dividiéndolo y se complementa con la virtualidad para no desaprovechar pues esta oportunidad y esta enseñanza que nos ha dejado la pandemia en estas ocasiones, que podemos continuar sin parar. Y creo que este diseño pues ha buscado la manera de solucionar, como dice la compañera, es una alternativa pues, momentánea, no es que necesariamente todos los años tiene que ser lo mismo, pues ya que el director debe gestionar y garantizar pues que todo esto se cumpla mediante la organización, proyecto y la coordinación de la comunidad educativa, que son todas las integraciones, todas las partes que forman o hacen presión para lograr estos proyectos. También al final ahí que dice otras instituciones, podemos buscar ayudas políticas o evaluaciones con otras instituciones, que puede ser la UTP, SINAPRO, los bomberos, que nos puedan garantizar o dar unas evaluaciones que se pueda construir otras aulas y adecuarlas así de esta manera para utilizar los terrenos disponibles y tratar de darnos una solución ya definitiva al problema que conviene desde años atrás. Muchas gracias, profe. Excelente. Muchísimas gracias, Maily y Giovanni, por su trabajo. Su proyecto es bastante situado, bastante claro. Yo creo que cuando este tipo de proyectos se logran,
que es importante ya como alternativa de solución para una situación muy concreta, después se puede mantener, como decía la última lámina, ¿no? Si está bien hecho, pues entonces ahora lo que hay es que hacer mantenimiento, que es una de las cosas que tienen en desventaja nuestras instituciones educativas. No es solo tener las aulas, no solo es tener los baños, que a veces el tema no es de aulas, sino de sanitarios. Y los sanitarios requieren mucho mantenimiento, no solo limpieza, sino tienen otros mantenimientos un poco más profundos. Yo creo que son planes que son permanentes, no son tan estáticos como a veces se cree, y esa es la mentalidad de muchos. Construí la escuela y ahí la dejé y me fui a hacer otra. Pero bueno, y el mantenimiento de esa escuela, que toda esa inversión de dinero y de tiempo y de esfuerzo se mantenga, requiere un mantenimiento. Entonces yo creo que eso nos falta mucho como cultura en general. Y por eso nacen este tipo de proyectos que yo les entiendo muchísimo, ¿no? O sea, si la burocracia del Estado no me resuelve, pues busco otras alternativas, ¿no? Que fue lo que fui observando también en la presentación del proyecto y que me parece lógico. O sea, si no me resuelven aquí, pues busco por allá. En algún lado deberé obtener los recursos, pero son necesarios. ¿Vale? Tengo algunas observaciones a todos los grupos generales, pero las quiero hacer al final. Primero vamos a escuchar a los compañeros Darisnel y Darinel para que presenten su trabajo. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Alto y claro, adelante. Profesor, antes de nosotros presentar nuestro trabajo, voy a hacer una observación o aportar ahí, porque así aprendemos todo, ¿no? De lo que habló los compañeros Giovanni y la compañera Miley. Es que, profe, yo trabajé en una escuela donde la directora por ego, por estar en el cargo de directora, ella no gestionaba nada. Entonces en la escuela habían este tipo de infraestructura de servicios y baños y todo, pues, pero entonces no funcionaban. Y entonces cuando tú le decías a ella en las reuniones, ella se molestaba y explotaba, se ponía, imagínense, ella no aceptaba que se le hicieran observaciones porque dice que era el trabajo de ella, pero sí, pero estaban los servicios, los niños tenían que ir a Hueco, al río, Quebrada, a hacer necesidades. A veces nos inflamos con estos cargos, profesor, era para eso nada más. Sí, esa es una de las observaciones que quiero hacer, Darisnel, justamente de lo que mencionas. Un poco el papel del directivo y de quien lo acompaña, ¿no? Que muchas veces no tiene la fuerza suficiente para acompañar. Sí. Te agradezco. Mire, profe, voy a hacerle otra rapidito que me gustó de la compañera Elizabeth. Yo cuando tuve la oportunidad de ser director encargado en la comarca, ella mencionaba algo importante. Yo tenía ese conflicto, profe, porque a veces involucrar al padre de familia es bueno, pero a veces es malo, porque en el caso de comarca, ellos utilizan mucho las leyes de ellos. Entonces ellos se creen dueños de las escuelas, y ese es un problema, le digo, que a tal pues, no soy mentiroso y soy sincero, que yo para evitar problemas tuve que renunciar a la dirección después de 5 años que tanto hice, y pues me puse a estudiar ahora para participar de estos concursos de titulares. Bien. Sí, ahora sí, buenos días compañeros y profesor Gustavo. A nosotros, a Darinel Sinclair y a Darinel Pérez, nos corresponde presentar nuestro trabajo. Aquí tenemos el título, dice solucionar el bajo nivel de aprendizaje en estudiantes de 5º grado. Bajo nivel de aprendizaje, ¿cuál es el problema? Algunos alumnos de 5º grado de la escuela Hipólito Pérez Tello reflejan en las evaluaciones que los conocimientos, habilidades adquiridas en materias esenciales es mínimo. ¿Quién tiene este problema? Los alumnos de 5º grado del centro escolar. ¿Por qué debería resolverse este problema? Porque los estudiantes no están adquiriendo la competencia necesaria para cursar al siguiente nivel académico. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Cuando luego de aplicar un plan de seguimiento y evaluación, el mismo arroje un rango mínimo de deficiencia en conocimientos básicos por parte de los alumnos. Información de contexto. ¿Cuál
¿Cuál es su investigación? Corregir el bajo nivel de aprendizaje en los alumnos de quinto grado de la Escuela Hipólito Pérez Tello. ¿Cómo se descubrió este problema? Este problema se descubrió mediante evidencia en las evaluaciones formativas y sumativas, donde se refleja que el alumno no da el rendimiento académico que el docente espera. ¿Cómo obtuvo la información para investigar este problema e intentar solucionarlo? Mediante la experiencia personal e investigación. Soluciones aplicables. Tutorías individualizadas o colectivas. Dice, ¿qué materiales requieren esta solución? Dispositivos móviles o tecnológicos, computadoras, cuadernos de trabajo, guía de aprendizaje, registro de seguimiento. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar con esta solución? Desinterés del alumno, falta de recursos materiales, tiempo limitado, desacuerdo de los padres de familia. Acá tenemos el siguiente. Aplicar feedback priorizado. ¿Qué material requiere esta solución? Cuadernos de trabajo, dispositivos móviles, recursos didácticos digitales. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar con esta solución? Falta de tiempo para la atención al alumno, falta de conocimiento por parte del docente, métodos tradicionales no aplicables a la realidad, entre otros. Utilizar software educativo. ¿Qué materiales requieren esta solución? Internet, equipos informáticos en el hogar, equipos informáticos en el aula de clase, plataformas digitales y otros. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden encontrar con esta solución? Falta de recursos económicos por parte del estudiante, falta de las aulas equipadas, poco o ningún apoyo del centro educativo a los estudiantes, mala conexión a Internet. Buen día, profesor, compañeras. Pasamos a hablar sobre el plan de trabajo. La solución que nosotros seleccionamos ahí es las tutorías individualizadas o colectivas, es en la cual vamos a trabajar. ¿Qué materiales o estrategias utilizará para este plan? Como le dijimos, los cuadernos de trabajo, dispositivos móviles, videos explicativos, aprendizaje por gamificación e instrumentos de evaluación. Son los materiales y las estrategias que vamos a utilizar. El breve desarrollo de este plan lo planteamos de la siguiente manera, por pasos, ¿verdad? Los pasos para la aplicación de este plan serían los siguientes. El primer paso sería realizar un diagnóstico de aprendizajes. Aquí le vamos a realizar este diagnóstico a los alumnos, ¿verdad? Para establecer el nivel de comprensión que tengan acerca de los contenidos que deberían dominar en quinto grado. ¿Por qué nosotros estamos empleando esta investigación o lo planteamos como un problema? Porque es una realidad que se está dando actualmente, donde muchos de los alumnos, por motivo de las clases como se están dando de manera virtual, tienen debilidades por ejemplo, en matemáticas, en español, en otras asignaturas que no están adquiriendo los conocimientos que en ese nivel académico deberían tener, o los que tienen son mínimos. Entonces, al momento de regresar a la escuela, nos estamos transportando al futuro. Al momento de regresar a la escuela, ese va a ser un problema para el docente de grado, porque va a tener que retomar a dónde está el alumno. Entonces, van a haber algunos que sí cuentan con esas capacidades, porque vamos a decir que en la casa tenía alguien que le ayudaba y le orientaba, pero van a haber muchos que no. Entonces, ahí es donde está el problema, se evidencia ese problema. El segundo punto sería investigar la realidad de cada estudiante, realidad familiar, con quién vive el estudiante, quién lo apoya en sus tareas, quién es el tutor en la casa, podría decirse. El tercer punto sería visitar al hogar donde vive el alumno, y ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad y el ambiente, o sea, el contexto donde vive. Dialogar con el padre de familia, diagnosticamos al alumno, vamos a dialogar con el padre de familia, plantearle la situación que está atravesando su alumno y las posibles vías de solución. En caso tal
ya hablamos con el padre de familia, pasamos al siguiente paso, que sería individualizar la atención escolar al alumno. Luego, el diseño de guías de aprendizaje y otros materiales didácticos pertinentes. Como estamos hablando de tutoría, tenemos que elaborar entonces guías de aprendizaje y materiales didácticos que vayan consono con la debilidad que está presentando el estudiante. ¿Para qué? Para corregirlo y ponerlo al mismo nivel de los otros estudiantes. El acompañamiento conjunto, tanto el padre de familia como el docente deben acompañar el proceso de aprendizaje del alumno. Para eso hay que orientar al padre de familia y decirle cuáles son sus responsabilidades. También el docente debería tener una orientación acerca del por qué es necesario que le dé esa tutoría individualizada al docente. La evaluación y el análisis de los resultados. Posterior a aplicar este plan de trabajo, vamos a evaluar entonces si el alumno ya cuenta con esas competencias que debería tener. Vamos a analizar los resultados y vamos a tomar entonces en consideración qué aprendió. Evaluación del plan. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Ahí podríamos decir que el plan se va a ver afectado en cuanto a la visita al hogar donde vive el alumno, porque puede ser que el maestro diga, no, yo no voy a visitar al alumno. O sea, no tiene la obligación de ir. El acompañamiento conjunto del padre de familia y el docente. Puede ser que el docente lo haga en el aula de clases, pero el padre de familia no lo hace en la casa. Por tanto, seguiríamos en un trabajo de una vía y no en doble vía como debería ser, docente y padre de familia. ¿Qué materiales o estrategias necesitan cambiarse o mantenerse? Yo diría también que como no va a ser solo un alumno, pueden ser 2 o 3 alumnos, no vamos a individualizarlo, sino que vamos a evaluar a los 3 y vamos a trabajarlos conjuntamente para que todos vayan, el trabajo al docente se le reduzca y no sea un trabajo extra, porque ahí viene la resistencia del docente también a querer trabajar más de lo que su horario de trabajo le establece. Si se pudiera replantear el plan o mantenerlo más tiempo, diría que el plan debe mantenerse por más tiempo. ¿Por qué razón? Porque ese es un problema que siempre va a existir y entonces es una forma de estudiar a esos alumnos y también de hacerlos progresar. Rediseñar el plan, usar los resultados del plan para rediseñar alguna estrategia. Y ahí planteamos que este diseño puede emplearse como una estrategia de centro para el mejoramiento de los aprendizajes, que ya no solo es en 5º grado, sino que esto puede elevarse a una estrategia de centro para que esos alumnos sean tomados en cuenta y puedan, no queden rezagados, porque lo que sucede es que en muchos casos estos alumnos no cumplen con las competencias, pero simplemente tienen que pasarse al siguiente nivel. ¿Para qué? Para que no dejarlo. Entonces hay muchos docentes que lo evalúan con lo mínimo, pero igual el alumno no aprendió nada. Tiempo de ejecución. Un trimestre conforme a la evaluación del alumno. Si el alumno no evolucionó, bueno, se utilizan nuevas estrategias o se refuerzan esas estrategias que tenemos. Actores o participantes del plan, los docentes, los alumnos y el director. El padre de familia también podría incluirse ahí. El financiamiento sería el FESE, la integración de otros miembros de la comunidad educativa que serían los padres de familia u otra persona que esté encargada en la casa del cuidado del alumno. Resultado final, su plan soluciona el problema que necesitaban resolver. Pensamos que sí lo soluciona. ¿Por qué este diseño soluciona el problema? Pues porque se va a dar el mejoramiento en las evaluaciones académicas. El alumno va a tener seguridad en la solución de actividades y también una participación continua en las clases. El desarrollo cognitivo del estudiante va a estar al nivel del de los demás compañeros. Impresiones sobre el proceso de principio a fin. Este proceso es sumamente importante y debería aplicarse en todas las escuelas, pero es una realidad que no se da. Quizás en algunos centros sí ocurra, pero en la mayoría no, porque existe la limitante esa que el docente parte por delante en el sentido de que él va a trabajar las horas de clases que le están normadas. Por lo tanto, si le exigimos un poquito más, ahí entonces va a haber
conflictos que se necesitaría más de la voluntad del docente que en sí del mismo proceso. Profesor, este es nuestro trabajo. Profe, para aportar un poquito, nosotros sabemos que por estos medios nosotros tratamos de dar el 100%, pero sin embargo lo que logramos es un 80%. Lo digo porque este tipo de problema o situación se da todos los días en el salón, en el aula de clase virtual que tenemos. Todo trimestre, por experiencia lo digo, yo he tenido un niño, por decirle matemática, ya que el compañero mencionó matemática, ¿verdad? Yo tengo el tablerito, lo enfoco, lo pongo, nosotros usamos Team, lo pongo en primer plano, pero el nivel académico de cada niño es diferente. Hay niños que en la observación entienden mejor y otros no. Maestro, no veo bien. Maestro, entonces me demoro 5, 8 minutos en eso, pues tengo que enfocarlo bien para poder pues, que el niño capte mejor el tablerito y la explicación. Entonces, ¿qué sucede? Se toma en cuenta la realidad de cada hogar. Hay niños que no cuentan con el equipo, hay otros que cuentan con todo, ¿ya? Entonces, uno tiene que tomar todas estas cosas en cuenta. Por eso que el rendimiento académico varía. Hay niños que no tienen un equipo, imagínense, pero lo usan 4 hermanitos. Entonces, yo no puedo exigirle porque tengo que entender. Entonces, nosotros conversamos en el centro educativo con el directivo, se le facilita un equipo, se le facilita tarjeta, o sea, se busca la manera de que el niño logre conectarse. Entonces, si tuviéramos presencial, ya entonces el rendimiento académico se evalúa de otra manera, pero acá por esto virtual, esto es bastante difícil, o sea, va a haber un bajo rendimiento, o sea, no va a ser el 100%. Que el maestro diga que logró la expectativa al 100% es una mentira, profesor. Hay que ser realista. Y que a fin de año yo me ponga como educador 100, también es otra mentira, porque yo sé las dificultades que he tenido en el año para lograr que mis alumnos aprendan, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros vemos que, y vamos nosotros calculando en las notas diarias que uno va sacando, nosotros tenemos que hacer ese plan de acción, que si tenemos que volver a comenzar, nosotros volvemos a comenzar porque el niño aquí es lo que importa para nosotros, que tengan buenas calificaciones, que entreguen su trabajo, que sea responsable, que sea puntual. O sea, nosotros somos el primer canal. El acompañamiento del docente, el acompañamiento del padre de familia. Siempre involucrar al padre de familia. Mira, el niño, o sea, comunicar siempre al padre de familia lo que está sucediendo con el estudiante. Lo digo porque eso me está sucediendo a mí con un estudiante que iba muy bien el primer trimestre y en el segundo trimestre, profe, eso era fracaso. ¿Qué le dije yo a la mamá? Esto necesito que usted la apoye, que usted investigue qué está sucediendo, porque usted es la que está con ella. Profesor y compañero, increíble. Cuando esa mamá le revisó el dispositivo, ¿usted cree que encontró? Grupo de enamoramiento, involucrando a otras estudiantes. Y entonces, ahora que tengo que hacer yo como educador, el lunes implemento una reunión, pues tengo que conversar con los niños que me mandaron la captura que están en ese grupo porque están bajando las notas. O sea, eso es parte de nosotros como consejeros y también pasar la información al centro educativo. Vale, gracias a los caballeros Darisnel y Darinel por el proyecto presentado. Quisiera hacer algunas observaciones generales sobre todo lo que hemos presentado a manera de cierre en estos 6 minutos que me quedan antes de las 10:30. Fíjense, bueno, lo primero, con respecto al último proyecto, a mí me parece súper interesante. La única observación que les haría es que dada la magnitud y el enfoque de la maestría, ese mismo proyecto puede servir para sexto, para tercero, para segundo. Entonces, en este caso, quizás porque están trabajando esos niveles, concretamente ese grado, pues ayuda muchísimo, ¿no? Pero quizás como directivos hay que pensar un poco en marco, más grande. O sea, que ese mismo proyecto, porque el planteamiento está muy bien hecho, la organización y la estructura está muy clara,
está muy innovador, muy amplio, tenerlo con una visión mucho más amplia en ese sentido. Cuando yo me centro en un grupo preciso, es decir, en un grado preciso, mírenlo como directivos, no solo como maestros, mírenlo como directivos, es porque tengo algunas características muy particulares. Por ejemplo, que eso mismo que ustedes aplicaron lo apliquen a sexto grado. ¿Por qué sexto y no quinto? Porque sexto es el cierre de un ciclo, es el cierre de un nivel, es el cierre de una etapa que, de acuerdo a Piaget, está el estudiante concentrándose en el fin de una manera desde el punto de vista cognitivo y pasa a otro espacio donde ya no va a ser evaluado quizás tan integralmente, va a ser evaluado más por asignatura, donde está viviendo cambios importantes en su adolescencia. Entonces, me centro en sexto porque ellos están yendo, son un grado en transición. Entonces, eso sí pudiese justificar que yo me centre solo en un grado. O porque el centro educativo tiene como final sexto. Entonces, quiero saber cuál es el rendimiento general de toda la primaria. Y lo miro en los chicos de sexto, ¿vale? Eso lo quiero decir en el marco de que estamos trabajando en sistema de calidad de la escuela, ¿sí? De la escuela. Fíjense, el primer equipo que trabajó comprensión de lectura de la escuela, no de un grado en específico. No es que esté mal, ojo. Lo que quiero decir es que no es una tesis lo que están haciendo, que me pide que limite a quién le voy a aplicar lo que le voy a aplicar, sino en este caso es al centro educativo. Esa es la única observación, sobre todo para que lo tomen en cuenta, no porque esté mal o esté bien, no se trata de eso. Luego, profes, algunos en su exposición me utilizaron verbos como íbamos, teníamos, veníamos, y yo eso no lo puedo permitir. Teníamos, íbamos. Allí, eso sí les pido, está grabado, ustedes pueden ver la grabación y cada quien tome de esto lo que necesite. Error lo podemos cometer cualquiera, pero cuando se escucha que lo va repitiendo es porque lo tiene asentado. Y recuerden que somos modelos. Tal como hablemos, van a hablar nuestros estudiantes más pequeños. Entonces, mosca con eso. Ni haiga, ni teníamos, ni íbamos, ni comprábamos. Fueron palabras, las tengo anotadas, que salieron por ahí. Otro detalle que observé en dos proyectos es, no es, ya eso necesitamos superarlo. Miren, autores como Jimeno Sacristán, Pérez Márquez, García Aretio y otros autores de educación, de pedagogía, mejor dicho, han aclarado de muchas maneras, no es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza es un proceso y el aprendizaje es otro proceso. Ya no podemos seguir escribiendo enseñanza-aprendizaje. No es correcto, porque no son procesos, no es el mismo proceso. Que van de la mano, que son dos caras de una moneda, todo lo que tú quieras. Pero tú puedes enseñar y el niño puede no aprender. E incluso tú puedes no enseñar y él buscar la manera de aprender. Con lo cual es un tema de roles, de actitudes y de formación. De hecho, las nuevas tendencias en planeación te establecen una diferencia entre las estrategias de enseñanza que responden a la actitud del profesor, a las estrategias de aprendizaje que responden a lo que el estudiante hará para poder comprender un contenido o para desarrollar una habilidad. Entonces, hemos hablado de competencias, eso me pareció estupendo, pero no hablamos de competencias y seguimos diciendo proceso, enseñanza, aprendizaje, como que si fuera uno solo. Eso necesitamos revisarlo. Pueden leerlo, pueden investigarlo, no solo porque lo diga Gustavo, sino porque son varios autores los que de alguna manera los acreditan. Estos son detallitos que quería decir en genérico para que a todos nos sirva. En general no. Todos los proyectos me han gustado, me han parecido que van en la línea de lo que necesitamos, unos más pedagógicos, otros más de infraestructura, otros más de inclusión educativa, otros más de atención al docente. Me parece que son bien variados y son bien enriquecedores. Recuerden el término talento humano. Vamos a seguir escuchando recursos humanos y vamos a seguirlo escuchando por activo y por pasivo.
pero la tendencia administrativa es el talento humano, es decir, no eres un recurso en el mismo estado que un recurso material o financiero, esa es la situación, sino que el talento es la persona, la humanización del proceso administrativo, la realidad humana de ese que teletrabaja, de ese docente que se trasnocha revisando trabajos por internet, de ese docente que se esfuerza en aprender más tecnología para dar y prestar un mejor servicio, de ese docente como los últimos compañeros que se dedican a un grupo que está saliendo mal y que quiero que mejore su rendimiento, de docentes que, como ha dicho Darinel, seguramente se han ido dando cuenta de situaciones que van viviendo los chicos que les preocupa, y como él dijo, como consejeros tengo el deber, y eso lo comentamos la clase anterior, el deber y además la obligación de participar de ese proceso de un modo protagónico. Les agradezco a cada uno su participación, como siempre, y la verdad me he sentido muy complacido con el esfuerzo que ustedes han colocado en esta asignatura. Fue un placer volverlos a ver ahora, pues, mucho más avanzado. Nos seguiremos viendo, les aseguro que sí. Ya pronto sabrán por qué. Y bueno, estamos a la orden en todo lo que necesiten, ¿ok? A través de la compañera Yaricela, a quien he molestado todos estos días para comunicarme con ustedes. Les haré también una invitación para el fin de mes, que tendremos unas actividades gratuitas a través de la Dirección de Perfeccionamiento Docente del Ministerio, sobre un poco lo que decía Jacqueline, ¿no? Vamos a seguir trabajando con herramientas digitales y cómo podemos seguirlas utilizando con más versatilidad y con algunas actualizaciones que han tenido, ¿vale? Entonces, gracias, Yaricel, por ese aporte de vínculo con tus compañeros, y gracias a cada uno por sus esfuerzos, ¿vale? A usted, profe. Gracias, profesor. Bendiciones. Amén. Gracias, profesor. Bendiciones. A la orden. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. A ustedes. Excelente trabajo. Cuídense mucho. Cierro la Saludos, grabación. profe. Cuídense. Gracias, Igual para profesor. ustedes.